Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos en Cristo. Saludándoles siempre desde Garita Palmera. Aquí estamos compartiéndoles desde ya una nueva transmisión, ¿verdad? A través de el Facebook, este Face que por días nos ayuda y por días no nos ayuda. A ver ahora qué dice el Señor, ¿verdad? Si podemos transmitirles bien o no. Agradecemos su audiencia desde ya, ¿verdad? Y a los hermanos o amigos que nos van a sintonizar entre nuevos momentos, pues bienvenidos. Tengo aquí conmigo, acompañándome, mi hermano Giovanni Carranza. Él es el coordinador de la comunidad colonialista, ¿verdad? De la parroquia. Así es de que él va a estar compartiéndonos también la liturgia de este día que nos presenta nuestra Madre, la Iglesia Católica. Así es de que un saludo, ¿verdad?, para todos nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando. Esperamos, hermanos, desde ya que comiencen a compartir este video, ¿verdad? Porque si ustedes lo comparten, más personas van a estar pendientes, escuchando el mensaje, y posiblemente pues Dios puede ir tocando a otras personas también. Créanme, me siento feliz en estos momentos, porque un hermano que está en Estados Unidos, de hecho pues les voy a pedir que oremos mucho también por su mamá. Él es Denis Arevalo, uno de los primeros que comenzó a colaborarnos económicamente para comprar víveres e ir a repartir. Sucede que Dios ha obrado de una forma misteriosa en él. Les voy a comentar un ratito eso. La mamá de él está muy enferma. Posiblemente es el virus que la está destruyendo, pues matando a mi hermana. Y él en su aflicción, creo, ¿verdad?, viendo nuestros videos, nuestras oraciones que hemos estado subiendo, pues se ha puesto en oración estos días. Creo que fue hoy en la mañana, al ver a la mamá bastante grave. Y quiero contarles, estimados hermanos, que este muchacho, vean cómo es Dios. Dice que sintió como el Espíritu Santo lo tocó. Se siente feliz, se siente alegre, porque nunca había sentido algo muy hermoso en su corazón, ¿verdad?, en su alma. Y dice que se puso a orar por la mamá y ha sentido que esa fe poquita que él tenía, ¿verdad?, Dios se la ha aumentado para que pues seguir orando, ¿verdad?, especialmente él por su mamá. Así es de que, como ustedes pueden escuchar y ver, oír, ¿verdad?, de que Dios tiene poder, ¿verdad? Dios sigue haciendo obras, todo es que lo clamemos, todo es que creamos en Él. Entonces, estimados amigos, gracias por estar en sintonía de nosotros. Hoy la liturgia de este día nos presenta en la primera lectura, siempre en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo 24, hasta el capítulo 13, al versículo 5. Y el evangelio de ahora es San Juan, siempre el evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículos del 44 al 50, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ir siguiéndonos en su Biblia. Es lo primero que siempre le vamos a invitar, vamos a recordar, ¿verdad? Que cuando comience a escuchar nuestro programa, busque su Biblia, la limpie, si no nunca la ha estudiado, nunca la ha leído, ¿verdad?, y la ponga a buscar, pues ahí los evangelios. Hay Biblias que están nuevitas y tienen como 10 años, dicen, contenta las señoras, ¿verdad?, porque las tienen intactas, pero no se dan cuenta que la alegría de ellos, para nosotros los católicos, los predicadores, no es mucha alegría, porque para nosotros eso quiere decir que nunca la han abierto, es decir, que no la utilizan. Entonces es necesario, ¿verdad?, dejarnos instruir por la palabra de Dios. Así es de que ustedes allí abusados, ¿verdad?, con su Biblia, vamos a dejar a mi hermano Giovanni, ¿verdad?, que comience a compartirnos las partes que a él le llama la atención de estas lecturas. Bien. Primeramente, pues darle gracias al hermano Marvin por la invitación, ¿verdad? Día a día el hermano pues estaba invitándonos por la situación de que todos conocemos, ¿verdad? Por esa razón nosotros pues no podíamos estar, pero hoy tomamos a bien venir, y desde antemano también felicitar aquí al hermano porque
que está cumpliendo años. Eso. Desearle Gracias. que Dios lo bendiga y que siga cumpliendo muchos años más, ¿verdad? Felicitando al hermano como siempre. Bueno, la palabra de Dios, qué importante es para nuestra vida la palabra de Dios. Y hoy nos va a decir los Hechos de los Apóstoles cómo la palabra de Dios se propagaba por todas las regiones. Si nosotros podemos, o los que ya tuvieron la oportunidad de leer, ya saben ya las lecturas que corresponden a este día, podemos ver en los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en el capítulo 13, verso 24. Solo los puntos más importantes. Entre tanto, la palabra de Dios crecía y se propagaba. ¿De qué manera se propagaba la palabra de Dios? Conforme a la predicación. Y qué difícil era en ese tiempo para aquellos que predicaban la palabra de Dios. No es igual en este momento, ¿verdad? Que por las redes sociales nosotros podemos transmitir este mensaje. Pero dice que ellos fueron separados de los demás apóstoles. Les imponen las manos y de este modo pues ellos se van llenos del Espíritu Santo. Sabemos que una persona que tenga el Espíritu Santo va a hablar maravillas, va a hablar cosas divinas, cosas de Dios. Y lo importante es que estas personas llenos del Espíritu Santo se van a esta misión. Y dice que la palabra se comenzó a propagar por todas aquellas regiones. Así comenzó a propagarse la palabra de Dios en aquel tiempo, los primeros cristianos. Entonces ellos comienzan a predicar, a infundir, a propagar esta palabra tan maravillosa que ha llegado a nuestra vida. Luego, la palabra de Dios ha llegado hasta nosotros. Ahora está llegando a muchos a través, ¿verdad?, de este aparato. Entendiendo yo lo que decía el hermano Elmer algunas veces atrás, porque yo he estado, no quizá todas las veces pendiente de sus predicaciones, pero podemos entender, el hermano Elmer tocaba un punto muy importante que son las redes sociales. Ahora las redes sociales están, ¿verdad?, teniendo un protagonismo grande en la actualidad ahora. De esta manera el evangelio se sigue propagando. Y sabemos que es importante que nosotros atencionemos la palabra de Dios. En el evangelio nos dice que son espíritu y vida. Yo hablo lo que el Padre me envió, dice Jesús. Muchas veces a nosotros nos predican la palabra de Dios. Más en este momento en el que nosotros estamos. Momentos de angustia, momentos de aflicción. Quizá nosotros podemos o hemos perdido la fe quizá en Dios. Pero qué bonito es cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida. Cuando la palabra de Dios a nosotros, Dios nos habla a través de un predicador, a través de una persona que nos aconseja. Yo tengo un testimonio muy grande, muy maravilloso de una persona. Cuando yo quizás no reconocía las cosas de Dios, se acercó a mí una persona. Esta persona andaba llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando esta persona, yo recuerdo que me habló sin conocerme, entonces esta persona me dijo que si cómo estaba, me abrazó y en aquel abrazo yo sentí la presencia de Dios en aquella persona. Era una ancianita que me estaba abrazando en esa ocasión. Entonces, el punto importante es, una persona llena del Espíritu Santo es capaz de hablar y de transmitirnos a nosotros valor. Conforme a esta predicación, a este mensaje, quizá usted que nos está viendo está atravesando momentos difíciles, momentos quizás que tiene un familiar enfermo, quizás está angustiado, no encuentra la salida. Pero aquí está la palabra de Dios que nos sigue hablando, nos sigue iluminando a nosotros. Que nosotros atencionemos esta palabra, que es espíritu y vida, como dice el Evangelio. La palabra de Dios se sigue propagando. Ahora no tenemos nosotros motivos para decir, es que la palabra de Dios no se anuncia, la palabra de Dios no se sigue predicando. Hay personas llenas del Espíritu Santo que siguen anunciando a Jesús. Personas llenas del Espíritu Santo que siguen anunciando a este Jesús, llevando a este Jesús a los confines de la tierra. Pero ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces nosotros no le damos la importancia. Ya decía el hermano Marvin, ¿verdad?, que quizá la Biblia está empolvada en algún rincón,
quizá tiempo que no la leemos. ¿Por qué no aprovechar este momento? ¿Por qué no llenarnos también nosotros del Espíritu Santo? Hay que recordar nosotros que hay muchas personas que dicen, pero es que yo no creo en el Espíritu Santo, no creo, ¿verdad?, en el Hijo, solamente en Jesús. Y hoy nos va a presentar, la primera lectura nos presenta al Espíritu Santo. La segunda lectura nos presenta al Hijo y al Padre. Muchas personas dicen, pero es que yo creo solamente en el Padre. Entonces, una respuesta muy importante, y sucede esto. ¿Por qué toco esto? Porque yo, ¿verdad?, lo he vivido. A mí me lo han dicho varias personas. Imagínense la persona que niega la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué clase de mensaje puede transmitir? Personas que dicen que el Espíritu Santo no existe, que solamente existe el Padre. Ahora la lectura y el Evangelio nos presentan estas tres personas, que es muy cierto, no aparecen juntos, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quizá la Biblia no los va a presentar juntamente los nombres, pero sí en varias partes de la Sagrada Escritura nosotros entendemos, comprendemos que existe el Espíritu Santo, que existe el Hijo y que existe el Padre. Qué bonito es cuando nosotros, hermanos, estamos atravesando momentos difíciles en nuestra vida. Pero qué bonito es cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, pedimos la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos da esa paz, esa serenidad. Ahora el mundo carece quizás de esta palabra de Dios. Quizás el mundo no le ha tomado importancia a esta palabra. Muchos han olvidado a Jesús. Y muchas veces tienen que pasar cosas para que nosotros nos demos cuenta que existe un Dios. Que existe un Dios que nos sigue llamando a la conversión. Que existe un Dios que nos dice cuánto nos ama. Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido despreciados, humillados, ya porque quizá una persona nos rechazó, nos dijo ya no te quiero, ya no te amo, y nosotros comenzamos quizá a pensar, pero es que a mí nadie me quiere, pero es que yo a nadie le importo. ¿Ustedes creen que si a Dios no le hubiera importado la humanidad, no hubiera enviado a su Hijo a dar la vida por nosotros? Y algo muy importante también, que Dios propagó la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Dios es un Padre amoroso, un Padre misericordioso, que nos sigue llamando, nos sigue invitando a que nosotros nos acerquemos a Él. Sabemos que estas palabras, como dice el Evangelio, son espíritu y vida. Y qué importante es cuando nosotros escuchamos un buen mensaje, una buena predicación. Qué importante es para nosotros cuando nosotros nos llenamos de esta presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. El Evangelio nos va a recalcar también una cosa muy importante. Dice, Jesús gritó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Esa es la misión de la palabra de Dios. Como dice Oseas, mi pueblo es sacudido o perseguido por la falta del conocimiento. Entonces, la palabra de Dios es esa luz en el camino para nuestra vida. Esa luz en los momentos que nosotros nos sentimos tristes, agobiados. Ahí está la palabra de Dios fortaleciéndonos, animándonos, fortaleciendo nuestro miedo en este momento. Ahí está la palabra de Dios. La luz, qué importante es la luz. Y el Evangelio dice que Él es la luz. Y qué importante es cuando nosotros quizá hemos tenido la oportunidad de andar quizás de noche en caminos oscuros y no vemos la luz. Tropezamos y si no tenemos cuidado hasta podemos caer. El que anda, dice, en la luz, qué importante es. Él es la luz del mundo. Muchas personas se equivocan. ¿O cuántas veces nosotros nos hemos equivocado? Creyendo que lo que yo hago, eso es lo correcto. Creyendo que lo que yo digo, eso es. Y nos olvidamos de Dios, de esa luz que ilumina nuestra vida,
de esta palabra que es la luz del mundo, esta palabra que tiene poder para salvarnos, esta palabra que tiene, hermanos, una riqueza grande para nuestra vida, para nuestra perseverancia. Puede ser que usted ya esté perseverando. Puede ser de que usted ya haya empezado el camino de la perseverancia. Qué importante es, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser luz para los demás. Darle la luz a aquellos que quizás no la conocen. Hay tantas personas que buscan la felicidad en el vicio, en la droga, en el alcoholismo. Y muchas veces nosotros nos quedamos callados como cristianos. Muchas veces nosotros nos da igual ver una persona que se hunda en las tinieblas, en la oscuridad, que anda en los vicios. Y a nosotros nos da igual. Verdaderamente es importante que nosotros reconozcamos que Él es la luz. Nosotros fuimos tomados de esas tinieblas a la luz y ahora nuestra luz tiene que brillar. También nos dice, yo la luz he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Qué importante es la misión de nuestro Señor, la palabra de Dios. Él no ha venido para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo. ¿Y cómo el mundo se puede salvar? A través de la palabra de Dios. Todos tenemos que anunciar la palabra de Dios. Todos tenemos que hablar de este Dios que ha llegado a nuestra vida. Es imposible una persona llena del Espíritu Santo, como dice la primera lectura, es imposible que no hable de Dios. Yo recuerdo cuando tuve mi primera experiencia de ir a pasar un retiro, cuando yo salí de este retiro, yo le hablaba de Dios a todo mundo. Yo quería que todo aquel que quizá ¿verdad? Mis amigos que no habían aceptado a Jesús, que no habían conocido a Jesús, yo les hablaba a ellos. Porque yo venía lleno del Espíritu Santo de ese santo retiro y yo quería compartir mi felicidad, mi alegría. ¿Por qué? Porque yo no quería que ellos anduvieran en las tinieblas. Muchas personas ya son, ¿verdad? O ya andan en tinieblas, muchas personas. Pero nosotros tenemos que hablar. Si nosotros verdaderamente la palabra de Dios está en nosotros, si como dice la palabra de Dios, Él habita en nosotros, pues nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que compartir. Esto es algo que nosotros no lo tenemos que, ¿verdad?, guardar solamente para nosotros, sino también para aquellos que necesitan, aquellos que más necesitamos. Por eso Él es la luz. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que la palabra de Dios tiene poder para salvarnos. Porque ya Dios ya dio su vida por nosotros. La salvación ya está dada. Ahora depende de nosotros. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, no se trata solamente de decir yo voy a ir a un evento espiritual, yo voy a ir quizá a una santa misa, yo voy a ir quizá a un santo retiro, yo voy a ir a una asamblea, pero si nosotros no guardamos estas palabras, si nosotros no hacemos nuestras estas palabras, pues vamos a ser como dice Santiago, como personas olvidadizas, que cuando llegamos a nuestra casa quizás se nos olvidó lo que se predicó, lo que se habló. De esta manera nosotros tenemos que ver que ya la salvación ya está dada para nosotros. La palabra de Dios es espíritu y vida, ese alimento para nuestra alma, esa sed que nosotros muchas veces tenemos para compartir con los demás. Entonces, creo que el hermano Marvin también va a compartir algo, ¿verdad?, de lo que Dios también le ha dado a él para que comparta con todos ustedes. Desde antemano, pues, gracias a todos los que están, ¿verdad?, siguiéndonos, que nos están viendo, y siempre, ¿verdad?, animarles a que sigamos orando, a que sigamos luchando, sigamos orando también por los predicadores. Ellos necesitan también de nuestra oración, ¿verdad?, porque ellos transmiten este mensaje y muchas veces también hay problemas, hay dificultades. Una vez un hermano me decía a mí, muchas veces a uno le toca, me dijo, como un payaso, hacer reír a la gente, ¿verdad?, mientras nosotros muchas veces andamos quebrantados de salud, enfermos. Pero así es cuando, ¿verdad?, se tiene la capacidad, cuando se tiene el amor de Dios para compartir. Es importante ver cómo Dios también responde a nuestras
de dificultades, necesidades que muchas veces tenemos. Así es de que gracias, y el hermano Marvin va a continuar. Agradecemos, ¿verdad?, al hermano Giovanni, hermano Yuba, le decimos nosotros. Así es de que gracias por estar con nosotros, ¿verdad?, compartiendo. Esperamos pues que no sea la primera y la última vez, ¿verdad? Ojalá que pase rápidamente esta epidemia, ¿verdad? Que a partir del día de mañana para allá, pues parece ser que va a poner un poco más complicado. Bueno, hermano, ¿qué podemos decir de la primera lectura? ¿Qué conclusión podemos sacarle? ¿Qué reflexión para mí? ¿Qué pienso que qué es lo que me pide el Señor, pues a usted o a mí, ¿verdad?, de esta lectura? Hoy prácticamente nosotros podemos convertirnos en un Pablo y en un Bernabé, ¿verdad? Imagínense la misión a la cual Dios los mandó. Sucede que el pobre Pablo con Bernabé venían llegando de una misión, medio descansan, y cuando estaban realizando el culto al Señor, estaban ayunando, estaban en oración, Dios les vuelve a hablar a través del Espíritu Santo y les dice: resérvenme. Oiga, esas son palabras bien hermosas, hermano, explícitas, personales, a Bernabé y a Pablo. No eran solamente ellos los únicos. Aquí en el versículo 1 del capítulo 13 nos menciona varios personajes. No los voy a leer porque por el tiempo, ¿verdad? Pero si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que no eran solamente ellos dos. Pero Dios había encontrado en ellos, ¿verdad?, aquel carácter, aquella misión que estaba impernada ya en ellos como discípulos del Señor, que sin miedo decían: pues vámonos, no importa venir cansados, si Dios nos manda a otra misión. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo, en Él es donde nosotros los cristianos, los predicadores, tenemos que descansar para que nuestras fuerzas físicas se restablezcan rápidamente y volver a retomar el ánimo, ¿verdad?, la fuerza. Entonces, así como Dios llamó a Pablo y a Bernabé, hermano, hoy te está llamando a ti también. Hemos estado diciendo en estos días que no podemos ir al templo, ¿verdad?, que no puedes tener excusa de decir pues que está muy lejos para ir al templo, mucho trabajo. Tú que estás descansando obligatoriamente, ¿verdad?, por la pandemia, estimado amigo, solo te toca que compartir este video, multiplicarlo con tus amigos y te darás cuenta que estaremos llegando a más personas. La misión ahora se hace más fácil a través de los medios de comunicación, ¿verdad?, a través del Facebook Live, a través del YouTube. Les recuerdo que se suscriban al canal. Ya no pasamos de, bueno, ayer al final creo que llegamos a 85, pues ya más o menos íbamos pasito a pasito, pero les invitamos que se suscriban y que inviten a otros amigos, a otros hermanos también, ¿verdad? Miren, ¿por qué les decía yo estos días atrás que me sigo animando más a continuar esta misión a través del Facebook? Porque créame, ayer cuando estaba almorzando, una muchacha, una señora ya en Estados Unidos, gravemente enferma. Y ahí entré almorzando y con el dedo ahí en el teléfono, mandándole las oraciones, mandándole textos bíblicos, que se pusiera en oración. Hermano, la gente tiene hambre y sed de Dios. Máximamente cuando están encerradas y no tienen la posibilidad de ir a un doctor. En Estados Unidos, ustedes que están allá se dan cuenta que ir allá a un doctor es llevar dinero, porque no es barata, no es gratis la medicina como aquí, especialmente los que no están pagando la posibilidad, ¿verdad?, a través de su trabajo, ir a una clínica o a un hospital. Por lo tanto, hermano, de alguna forma Dios está obrando. Agradecemos de antemano también a mi hermana Glenda, ¿verdad?, Alvarado, porque ella nos mandó una recarga, ¿verdad?, para el internet. Gracias a Dios ahorita no nos ha cortado, no nos ha tirado para afuera el internet,
¿verdad? O el teléfono no ha recalentado todavía, pero ustedes saben pues que necesitamos de alguna forma poder tener más armas como seguir misionando. Nosotros en la fundación donde yo estoy sirviendo a nivel del país, en el San Salvador, el 20 me parece de este mes de mayo, teníamos que ir a una misión de una semana allá a Usulután. Lastimosamente creo que no vamos a poder ir, ¿verdad? Por las circunstancias que estamos viviendo. Pero seguimos predicando, ¿verdad? Desde aquí seguimos hablando. Y el que nos quiera oír, pues bienvenido sea. Y el que le abra los oídos y el corazón a Dios, pues Dios va a obrar en su vida. Pero necesitamos más Pablos, necesitamos más Bernabés. Y pues hoy, aunque no te llamas Pablo ni Bernabé, Dios nos llama por nuestro nombre. Dios te llama a ti, Héctor García, Jaime Cruz, Glenda, Blanca, Romeito, todos los que nos están siguiendo. Tú puedes también misionar, tú puedes predicar, multiplicando, reproduciendo, compartiendo este video, ¿verdad? Con otras personas. Es importante que tú te sientas comprometido para salvarle almas al Señor. Ya nos decía el hermano Giovanni, ¿verdad? Lo que el Evangelio nos dice. Las palabras de Dios son espíritu y vida. Y solamente Cristo, estimado amigo y hermano, nos ofrece salvación eterna. Nadie más en este mundo, en esta tierra, nos va a ofrecer esa gran patria celestial a la cual nuestro Señor Jesucristo nos invita. Pero, lastimosamente, es una invitación, no es una obligación. Es decir, si tú no quieres, Jesucristo a la fuerza no te va a llevar al Padre. Si tú te resistes, te endureces, Cristo a la fuerza no te llevará al cielo, estimado hermano. Por eso es bien hermoso lo que nos dice el Evangelio. No seré yo quien los condene. Vea, qué importante esto. Lo dice el versículo 47, voy a leer. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgaré, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Sin embargo, el que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo os he anunciado los condenará en el último día. Vean lo que nos está diciendo el Evangelio de San Juan. Y yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, hermanito, nosotros tenemos que tener un gran cuidado. No aumentarle o no ponerle a la palabra de Dios, no utilizando elementos, mañas, astucia, como otras personas lo están haciendo hoy en día. Se están aprovechando del virus para decir que Cristo viene pronto, que son las últimas señales, que se arrepienta, que se convierta. Yo no te voy a decir que sí son las últimas señales, pero sí te voy a decir, hermano, que Dios permite todo, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, para el bien de los que lo aman. Si Dios ha permitido esta situación de vida que estamos viviendo, y tú te dejas iluminar, tocar por la luz de Cristo, porque Él dice en el versículo 46, yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tiniebla. Para que Cristo me saque a mí de las tinieblas, yo tengo que dejarme iluminar por su luz. Yo tengo que ser dócil. Hermano, ¿por qué llenarme de soberbia y encapricharme más y decir, Dios nos ha mandado este castigo? Y esas personas no crean que de contentos buscan a Dios por interés, por conveniencia. Dios no quiere eso. Dios quiere que si a lo mejor
por estas enfermedades, por esta epidemia, por esta circunstancia, lo busquemos, pero lo hagamos no por miedo a la muerte, sino porque ya es tiempo de buscar a Dios, ya es tiempo de dejar las tinieblas, dejar la oscuridad y buscar la luz verdadera, que es Cristo. Cristo dice, yo no he venido a condenarlos, yo he venido a darles vida y llevarlos a la vida eterna. ¿Qué tipo de vida tú quieres tener en tu familia, en tu propia persona, estimado hermano? Vida de Dios, vida eterna, una vida feliz, una vida en paz. ¿Cómo? Es una pregunta que habría que hacernos, hermano. Porque en realidad, en este mundo, no hemos venido solo a pasear. En este mundo no hemos venido solo a vivir la vida loca, ¿verdad? Como a algunos les gusta. Vive la vida loca, como dijo el cantante. Bueno, cuando hay momentos de disfrutar, de compartir, vean, en una asamblea, en una convivencia, son las partes donde nosotros los cristianos nos gozamos en el Señor. Sin necesidad de embriagarnos para sentir alegría o felicidad. Sin necesidad de fumarnos un cigarro para sentir esa paz en nuestro interior. Hermano y amigo, es importante que nosotros aprovechemos la luz de Cristo. Llegará un momento, hermano Giovanni, en que no habrá quizás ya oportunidad de eso. Por eso que el Papa San Juan Pablo II dejó una frase lema bien hermosa, ¿verdad? Donde decía, abrid de par en par las puertas de tu corazón a Cristo. Y las otras era que decía, hacerlo hoy, que el corazón palpita y que tenemos los ojos abiertos. De ese tipo de conversión pedía él. Ya cuando estemos, hermano, en cama, ya cuando estemos, estimado amigo y hermano, sí, en cama, en un hospital, y no nos hemos casado todavía, o no estamos solteros todavía, o casaditos, entonces llega la aflicción a carcomernos, la tentación del enemigo, y mira cómo estás, no estás en paz con Dios, no te has reconciliado con Cristo, no has aceptado al Señor como Salvador. No esperes, hermano, que la vida nos llegue a confundirnos, o como decía alguien, ¿verdad? En una ocasión, no sé si ya les he comentado esto, dicen que había un cónclave. Un cónclave es donde, por ejemplo, cuando se muere el Papa y van a elegir un nuevo, eso se llama cónclave, donde está ahí todos los cardenales que optan, que tienen la edad y la capacidad de poder estar aspirando a ser Papa. Pues dicen que en una ocasión también estaba el jefe mayor de los satanases, ¿verdad? Con sus satanacitos chiquitos, todos los diablitos que andan detrás de nosotros para comernos. Estaban en un cónclave también ellos, pensando qué mentiras venir a meternos a la tierra para seducirnos y engañarnos, quitarnos la mentalidad, la fe en Dios y jalarnos. Pues no voy a hacerlo muy lejos, muy largo, pero dice que al final ni uno había acertado. Y dicen que dijo uno, ya sé lo que vamos a decirle a los seres humanos en la tierra. Les vamos a decir, Dios existe, no hay problema. El reino existe también, no pasa nada. Todo bien bonito. Pero que no se preocupen, hay tiempo suficiente todavía. Hermano, dicen que se sintió un silencio total en aquel momento. Y de repente comienza uno a aplaudir. 2, 3, 4, 5. Y un estruendo de aplaudido y grito y aullido y todo. Dijeron, esa es la mentira que llevaremos a la tierra. Dígame si no es la que tenemos hoy en día ciertamente. Estoy muy joven. Estoy muy chico. Estoy soltero. Esperen que me case, hombre. Dejen que viva la vida, que disfrute. Para eso he venido a la tierra. No, hombre, si todavía estoy a plena
Y si le decimos a los viejitos, ¿qué dice? Eso ya no es para mí, ni los viejitos, ¿verdad? Eso son para los jóvenes. No. Y los viejitos también, no crean que por ser viejitos no tienen sus mañas, no tienen sus pecados. ¿Acaso no también van a dar cuenta en el último día? Hermanos y amigos, es el hoy el que nosotros debemos de aprovechar para aceptar, para buscar a Cristo, abrirle nuestro corazón y sentir esa alegría, esa paz interior que el mundo no la puede dar. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso, hermano Giovanni? Bien, verdad que es importante buscar a Dios. Es importante buscar a Dios, ¿verdad? Ya que sabemos que sin Él, pues, no somos nada. Somos como una hierba seca. Y lo importante es tener a Dios en nuestra vida. Escuchando yo lo que decía el hermano Marvin, muchas veces vamos a un templo, vamos quizá a una misa o a cualquier evento que hay, religioso por supuesto.